Amado Dios y Padre Celestial, Señor, reconocemos que tú eres el único que tiene poder para dar vida a los muertos. Eres el único que puede blanquear lo más sucio en esta mañana. No confiamos en una buena predicación, no confiamos en una buena lectura, sino confiamos en el poder del Espíritu Santo para convencernos de justicia, juicio y de pecado y llevarnos a Cristo aún más en esta mañana. Señor, no permitas que cantemos el Evangelio, pero que prediquemos obras. Toma de este sermón, Señor, lo que tú quieres usar y borra lo que tiene que ser borrado, Señor, y confío en que harás así conforme sea tu voluntad. Padre, exáltate, Señor. Y no solamente sácanos con gozo, sácanos renovados, fortalecidos en el Espíritu, sabiendo, Señor, que Cristo es suficiente para nuestras vidas. Que toda la gloria y toda la honra sean solo para ti, Señor. Y si en algún momento hay algo que exalte el hombre, Padre, bórralo de las mentes, bórralo de mi mente y quítalo de mis labios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿quién es el alfarero? Dios. Y solo existe un alfarero. Y nosotros somos, según la Biblia, el barro que está en las manos del alfarero. Y solo el alfarero puede hacer lo que él quiera, cuando él quiere y como él quiera en el barro. El grave problema, mis hermanos, es que es muy fácil, aún en la predicación o aún en nuestras vidas diarias, creer que uno se puede cambiar a sí mismo. O sea, el cincel está en las manos de Dios, pero uno cree que lo tiene en la mano. Y lo más trágico de todo es creer que yo tengo el cincel para cambiar a los demás. Que yo tengo el poder de cambiar a los demás. Es más, es posible que nosotros vengamos a la iglesia a buscar al Señor Jesucristo como un entrenador de una buena vida. Mis hermanos, nosotros no venimos a escuchar a un entrenador, venimos a escuchar a una victoria que ya nos fue dada en Cristo Jesús, a unas noticias que ya nos han sido dadas por gracia. No venimos a escuchar ciertas cosas para hacer y llegar a ser cristianos, no, venimos a escuchar lo que ya Cristo hizo por nosotros y el reflejo de su obra en mi vida por el poder del Espíritu Santo. Hace 8 días Dios nos bendijo con una muy buena predicación y veíamos el poder del Evangelio de transformar a un muerto en alguien vivo y quiero recordar un poco el impacto real, no el impacto que usted cree, no, el impacto real en la Biblia de cuando llega el Evangelio y transforma a un muerto y le da vida. Hace 8 días veíamos a un loco endemoniado, a un hombre furioso, un hombre violento, un hombre autodestructivo, un hombre que no se controlaba ni nadie lo podía controlar, pero llegó el alfarero. Llegó el que tiene el poder para cambiar, no nadie más, ni el pueblo ni él. Llegó Jesús y le dio vida y lo cambió. Y recuerdan el contraste, un hombre desnudo, un hombre vestido, un hombre fuera de sus cabales, un hombre siguiendo en sano juicio a los pies de Jesús y queriéndole servir. ¿Y qué era lo que quería este hombre ahora, renovado, transformado por el Evangelio? Yo quiero estar con Cristo, y Jesús, el Señor, lo mandó como misionero. ¿Y qué decisión tomó este hombre? ¿Cuál fue su respuesta? Sí, Señor, eso quiere, yo lo hago. ¿Cuánto tiempo duró esa transformación? Un día, fue segundos, fue una charla, fue el poder de Dios manifestado. Hay otro hombre, Saulo de Tarso, dice en Hechos 9, no lo busquen. Saulo respirando una amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Dice la Biblia, Saulo perseguía de tal forma, crujía los dientes, y la historia dice que no solo perseguía y encarcelaba, sino participaba de muerte. Recuerda que él participó en la muerte de Esteban. Le crujían los dientes, y era tanta su rabia que fue al sumo sacerdote, pidió permiso de ir de Jerusalén a Damasco, y me puse a hacer cuentas, no cuentas, a buscar. De Jerusalén a Damasco son 350 kilómetros. O sea, es la rabia de este hombre, quiere ir a buscarlos hasta allá. Son 350 kilómetros y los que les gusta hacer cálculos, dice que son más o menos 20 días de camino para llegar allá. Se imagina este hombre, la rabia, el desazón, el odio que tiene por el cristianismo, por los hijos de Cristo, que va a hacer eso. Pero a este hombre también le llega el alfarero en mitad del camino. Llegó Cristo con un hombre que le odiaba, que le perseguía, que le aborrecía, y lo transformó. Ese mismo tiempo, ahí mismo, el poder del Evangelio llegó y este hombre responde, Pablo, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
O sea, no fue un proceso de 57 años, no, ya. El evangelio llegó e hizo una nueva criatura ya, como lo hizo con el endemoniado, como lo hace con Pablo. Y Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. ¿Y qué hizo Pablo? Exactamente lo que su Señor y amo le dijo que hiciera. Pero no por Pablo. Pablo quería matarlos a ustedes, pero el Señor dijo, no los mates, persíguelos, bendícelos, persíguelos, no. Predícales y sigue a Cristo. Pues vemos el poder del evangelio solo en estos dos casos. ¿Cuánto transforma el evangelio la vida de un creyente? Todo. Lo transforma todo. Ahora déjenme contarles un caso más. Para mí es el caso más difícil en la Biblia de un hombre bien malo. Se llama Manasés. La historia de Manasés está en segundo libro de Crónicas, capítulo 33. No lo busquen. Él tenía a su papá. Su papá hizo lo bueno o lo correcto a los ojos de Dios. Y este hombre, a los 12 años, Manasés empezó a reinar. Pero yo quiero que ustedes escuchen a este hombre que vamos a presentar como miembro de esta iglesia o como futuro diácono o pastor de esta congregación. Vamos a ver su prontuario, vamos a ver su hoja de vida, lo que era antes y lo que era después. Dice, comenzó a reinar a los 12 años e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de los pueblos que Dios ya había echado. O sea, Dios ya había expulsado pueblo y este hombre a los 12 años quiso traer todo eso de nuevo. No solamente fue eso, vamos a ver qué fue lo que hizo malo. Primero, volvió a edificar los altares altos paganos que su papá Ezequías ya había destruido. O sea, él vino a levantar lo que su papá había destruido. Segundo, fue agorero, instituyó encantadores, adivinos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que se excedió tanto en hacer lo malo que hizo entender la ira de Dios. O sea, la Biblia dice esto, Dios es lento para la ira y grande misericordia, para que este hombre haya llevado a tal límite al Señor que diga, y se encendió la ira de Dios. Y no solo eso, pasó a sus hijos por fuego, ofreciéndolos a los Baales, a estos dioses paganos falsos, pasó a sus hijos por fuego. Y para que tengan una idea clara de esto, imagínense un muñeco grande, vacío, lleno de candela, lleno de carbón por dentro, encendido fuertemente, y este hombre coge a sus hijos, los pone sobre esa mano y ve a sus hijos derretirse. O sea, los derritió por ofrecérselos a alguien que no era Dios, y obviamente Dios no pide tal cosa. Sigue diciendo la Biblia que este hombre hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén. Escuchen esto, para ser más malos que las naciones que Dios ya había destruido antes. O sea, el pueblo de Israel, a causa de este hombre, se volvió más malo que las naciones que Dios había expulsado. O sea, ese es el hermano que quiere ser miembro acá. Quiero decirles que mató a sus hijos, fue agorero, adivino, de todos los males habidos y por haber. Sustituyó, trajo todas las deidades posibles paganas y las metió en la casa de Jehová, en el templo. Pero ¿quién apareció? Hermanos, permítanme seguir hasta donde está. Apareció el alfarero, apareció Dios en la historia de este hombre. Así como apareció en el endemoniado, apareció en la vida de Saulo de Tarso, y así como apareció en tu vida, apareció este hombre. Y dice la Biblia, mas luego fue puesto en angustias y oró a Jehová su Dios. O sea, con esta pequeña historia que les he contado, ¿cuántos de ustedes están en su corazón diciendo, el Señor no lo va a escuchar? Señor, no es justo, mató a sus hijos, hizo toda la maldad, prostituyó el templo, pervirtió a todo el pueblo peor que los mismos malos de antes. Señor, no lo escuches, pero gracias a Dios no estamos en manos de ustedes ni mías. Estamos en manos de Dios, que es misericordioso. Y dice, fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Ahora, ¿qué hizo Manasés cuando fue liberado y regresó al pueblo? Dice, quitó los dioses ajenos, los ídolos que habían en la casa de Jehová, todos los altares que había edificado en el monte, los echó fuera de la ciudad, reparó el altar de Jehová, sacrificó sobre él ofrendas de paz y de alabanza, y mandó que todo Judá, todo el pueblo sirviese a Jehová de Israel. Entonces estamos viendo, mis hermanos, que cuando el evangelio de verdad, el poder del alfarero llega a la vida de alguien, lo cambia todo, lo transforma todo, y pasamos de verdad a ser una nueva criatura. Estamos viendo casos bíblicos, pero es el caso tuyo y mío si estamos en Cristo. Es la realidad del poder del evangelio, y así debió hacer con cada uno de nosotros. Ya no estamos bajo la ira de Dios,
tenemos un Padre amoroso, tenemos una nueva identidad que nos hace posible tener un nuevo carácter. Es decir, de verdad, si alguien está en Cristo, nueva criatura es, esta nueva criatura es completamente nueva. El Javier de hace unos años murió, es una completa nueva criatura y solo por la gracia de Dios podemos vivir para Cristo, insisto, porque Cristo está en ti. No hay otra razón. Es imposible vivir el cristianismo en nuestras fuerzas. No es posible, hermanos. Yo no quiero engañarlos ni que se ilusionen. No es posible. Y cuando ustedes empiezan a atacarse, a juzgarse, usted no parece cristiano, hermano, tráguense sus palabras y muera eso. Porque usted se estaba gloriando de algo que recibe por gracia. Y no sea que el Señor venga y, como le digo a mi hijo, le dé su pao para que entienda que solo la gloria es de Dios. Ahora, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Miren, hay que tener muy claro algo. Hermanos, al Cristo pagó en la cruz y mató a ese viejo hombre, pero eso no quiere decir que el pecado quedó fuera de nosotros. El pecado está dentro de nosotros. O sea, como decía el buen pastor David Barceló, ustedes se pueden ir a un monasterio, encerrarse y allá van a batallar con el pecado. No necesitan internet, no necesitan un smartphone, no necesitan DirecTV. Solo ustedes allá van a batallar con el pecado, porque nace de aquí. Simplemente lo que hay afuera lo estimula. El apóstol Pablo, hablando de este texto, en un pasaje paralelo, no dice desechad el viejo hombre. ¿Saben qué dice? Mátenlo. Hermano, dice mátelo. ¿Saben qué decían los puritanos? Si de verdad no somos conscientes de que nuestro deber es matar el pecado, y por favor voy a seguir el texto, el pecado te terminará haciendo daño a ti. ¿Alguna de las dos? Colosenses 3:5 dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Esta lista puede pasar un creyente? ¿En esta lista puede caer un creyente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero quiero que sigamos leyendo el texto. Miren, verso 7, en los cuales, perdón, ustedes no lo tienen, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Hubo un tiempo en que la fornicación, el adulterio, la borrachera era nuestra forma de vida. Vivíamos en ellas. Ahora, como creyentes, caemos en ellas, pero no vivimos en ellas. Ahí está la diferencia. No quiere decir que seamos perfectos y sin mancha, no. El que es perfecto y sin mancha está a la diestra del Padre y está moldeándonos, pero un creyente puede pasar por estas cosas. Y cuando aparece adulterio, fornicación y borrachera, lo que dice el apóstol Pablo, y no juegue con ellas, mátela, deséchela, sáquelo corriendo de su vida. Y sigamos leyendo, dice, no mintáis los unos a los otros, despojados del viejo hombre con sus hechos y prácticas. Cuando los puritanos decían, mate el pecado, o el pecado te matará a ti, automáticamente puede levantarse en otros. O sea que yo lo mato. Bueno, hay un deber, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y en Cristo nos ha sido ese dado poder para decirle no al pecado. Amados que están aquí, cuántas lágrimas, cuántos insomnios, cuántas noches sin comer, de lágrimas delante de Dios, cuánto dolor hemos causado a nuestras almas y a los demás por causa del pecado. Hemos llegado a un punto de decir, Señor, yo no puedo entender cómo fue que hice esto, respondí esto, Señor, perdóname, porque ya no es nuestra vida, caemos y duele profundamente, pero no porque seas inteligente, es porque el Espíritu Santo mora en ti. Si el Espíritu Santo no te dice que cometiste pecado, vas a seguir y a seguir y a seguir y a seguir, porque eso es lo que hacen los muertos, vivir en delitos y pecados. Estoy hablando mucho, pero hermano, yo quiero batallar esto. Hablamos de pecado porque la Biblia habla de pecado. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hace entre más conocemos a nuestro Maestro, entre más tiempo Cristo nos da luz? ¿Qué es lo que más está alumbrando esa luz? ¿Qué? A mi corazón, ¿verdad? Y mi vida. Y esa luz que encuentra. Pecado. Suciedad. Inmundicia. Aún está ahí. Aún está ahí. Entre más conocemos al Señor, más luz, pero al mismo tiempo entiendo, separado de ti nada puedo hacer, Señor.
Si mis pecados fueran rojos como el carmesí, tú, Señor, hoy límpialos y lávalos, porque yo no tengo el poder de hacer blanco como la nieve lo que tú puedes hacer hoy por tu gracia y tu misericordia sobre mi vida. Ahora, siguiendo con el tema, voy a volver a hacer esta pregunta. ¿Hay cambios radicales en un nacido de nuevo? ¿Hay cambios radicales? Efesios 4:25 en sus Biblias. Por lo tanto, como ya no somos lo que éramos antes, eso es lo que significa por lo cual, de lo que vimos atrás, desechen la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, y vamos a ver que la Biblia dice, no se dejen dominar por la ira, no mientan, no roben, pero aquí hay un problema que quiero dejar muy en claro. Esta lista del 25 al 32 no solamente son reglas morales de hacer y no hacer. No, esto no es algo que usted deje de hacer para ser cristiano. No, lo que vamos a ver en este texto, muy viajando por todos esos textos, es el resultado de tener a Cristo en mi vida. Yo puedo desechar la mentira y hablar verdad porque tengo al dueño de la verdad en mi vida, porque tengo al dueño de que cambió mi corazón en mi vida. Entonces, mis hermanos, esta porción bíblica no debe ser vista como una serie de reglas morales. ¿Saben en qué termina ese texto? Efesios 4:32, pero ¿cómo empieza Efesios 5:1? ¿Alguien que lo quiera leer? Miren el resultado de la vida del creyente, pero Efesios 5:1 nos dice algo muy importante. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Amén. Ahí está. Esta lista es porque queremos imitar a Cristo. Esta lista no es porque yo quiera ganarme la salvación. Esta lista no es porque yo sea mejor persona. Esta lista es el resultado de la obra de Cristo en la vida de un creyente. Mis hermanos, de verdad, solo Dios puede transformar a un mentiroso en alguien que habla verdad. Solo Dios puede transformar a un ladrón en alguien generoso. ¿Cuántos de ustedes antes del Señor, en sus hermosos y bellos labios, tenían un rosario de groserías? ¿Recuerdan esa época? Y uno iba a decir una frase de 10 palabras y 7 eran las vulgaridades de este calibre. Eso éramos antes. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, estás en Cristo, la vida de Cristo está en tu vida, debemos seguir la pisada de Cristo, Él es nuestro ejemplo a seguir. Por tanto, hay que tener en cuenta el contexto, porque todo lo que vamos a ver está dentro del contexto de la unidad de la iglesia, y van a verlo. ¿Por qué yo no debo mentir más? Efesios 4:25. Deseche la mentira y hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos ¿qué? Miembros los unos de los otros. ¿A dónde está apuntando Pablo? ¿A dónde está apuntando Pablo la vida como creyente? ¿Dónde debe afectar? En la iglesia, en la vida de la iglesia. Ahora, ¿ustedes creen que el mundo valora la verdad como una virtud o ve la mentira como la mentira para el mundo? ¿Qué es? Mire, eso es sagacidad, eso es astucia, eso es malicia indígena, esa es la forma de ganar cosas. Para el mundo, la mentira es una herramienta. Para el creyente es pecado. Es pecado. Y la palabra del Señor dice, deséchela, porque la mentira va a terminar haciendo daño a la iglesia. Hermanos, yo le doy gracias al Señor. Muchos aquí aman al Señor, tienen temor profundo del Señor y tienen la libertad en el Señor de corregirme cuando me equivoco en el púlpito. Y alabado sea el Señor, porque yo tiemblo. Aquí debe ser exaltado Cristo. Y nada más. Pero, mis hermanos, de este púlpito solo se puede hablar verdad, porque pueden pasar dos cosas. Si la predicación está enfocada en la actividad del hombre, ustedes salen cargados, cansados y aburridos. Pero si la predicación está en la actividad de Cristo, ustedes salen con esperanza, a pesar de que merecen estar cargados, cansados y aburridos. Por tanto, desechemos la mentira y hablemos verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, el creyente en Cristo, por su gracia, habla verdad
bendice la iglesia, bendice la integridad de la iglesia y ayuda en el crecimiento. Empezamos al segundo punto. Airaos, pero no pequéis. En esencia, lo que está diciendo el texto es: no se deje controlar, no pierda el dominio propio por medio de la ira. Airaos, pero no pequéis. Al airarnos y pecar, ¿a quién estamos dando lugar? Ahora, ¿qué quiere hacer el diablo en la iglesia? Dividirla, acabarla, destruirla. ¿Cuántas veces o cuántas congregaciones o aún nosotros hemos pasado por divisiones, por partidismos, simplemente por una rabia mal manejada, por una ira mal manejada? Leía a un autor que decía, ¿por qué nos airamos tanto con los hermanos o con las personas cercanas a nosotros? Porque somos especialistas en ver la paja en el ojo ajeno. Pero si Dios nos concediera ver la viga, ¿saben con quién estaríamos fielmente enojados y airados? Pero como tenemos un concepto tan alto de nosotros mismos, vamos a juzgar a los demás y me voy a molestar, me voy a emberracar, me voy a airar con los demás porque yo soy bueno, tengo vista 20/20 en ver los pecados ajenos. Y tengo una miopía increíble en verme a mí mismo. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Hermanos, en esencia, el problema de la ira mal manejada, destructiva, es que no ataca el problema, sino a quién, a la persona. Familia, mamás, piensen en la última pelea familiar que tuvieron, esposo, esposa, la pelea que hayan tenido. ¿Ya? ¿Se recuerdan? ¿A quién atacaron? ¿El problema o a la persona? Pero el problema es el pecado, pero uno ataca al pecador. Ahora, el problema para atacar al pecador o a la persona, ahorita vamos a ver, viene la amargura, la maledicencia, la ira, la gritería. Pero sigue el 28, Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Con el que padece necesidad, ¿en dónde? En la iglesia. Recuerden, el contexto es la iglesia. En Gálatas 6:10 dice, así que tengamos oportunidad de hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, no es solo no mentir, es hablar verdad y edificar a la iglesia. Es no solo no airarnos, sino tener dominio propio. Es no solo no robar, como si fuera un asunto moral y no robo. No, es un asunto de trabaje y comparta con el que tiene necesidad. Ahora, todos ustedes y yo fuimos ladrones. Todos. Y en sus oficinas o en sus trabajos, yo sé que esto le va a pegar a todos o a la gran mayoría. ¿Cuántos han estado en su celular jugando solitario y llega el jefe y cambian de... ¿Eso es robar? Bueno, estábamos habituados a robar. Mira, esta empresa tiene tanto que por un esfero, ¿qué va a pasar si me lo llevo? Yo no le voy a regalar y empieza... Éramos ladrones. Solo Dios puede transformar un ladrón a alguien que ya no piensa en sí mismo, que ya no es tan egoísta a pensar en los demás. Lo hace trabajar y simplemente con lo que da, lo dará para los demás. Miren que ese fue parte del pecado de Adán y Eva. Dios le dio a Adán y Eva todo el Edén para disfrutar. Pero ellos quisieron más y se robaron el fruto que no les correspondía. Ladrones desde el principio. Y así nos puede pasar. ¿Por qué no debemos hurtar? ¿Cuál es la motivación? Mira, trabaja para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Es decir, esto es bien interesante porque la palabra de Dios nos quiere llevar a ver el trabajo no como para sostenerme a mí mismo, sino para cuidar a mi familia en Cristo. No tengo mucho tiempo, pero recuerdan ese pasaje que dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, que ha sido muy manipulado y que te piden dar mucho dinero. Pero en el contexto dice lo siguiente, como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 12 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta. El trabajo no es solamente para mí y para mis necesidades, sino que Dios me da un poco más en mi trabajo para satisfacer la necesidad del hermano. O sea, ustedes pueden estar aquí muy tranquilos diciendo, pastor, yo no soy ladrón. Está bien, esa es la mitad.
pero el mandamiento va mucho más allá. Trabaja y sé generoso. Es todo lo contrario a ser un ladrón. Y es lo que hace Cristo. Hermanos, solamente Cristo puede transformar, recuerdo la enseñanza del anciano Jaime, a un cerdo egoísta en un hombre cambiado por la gracia de Dios generoso. Dígame si no es difícil. Y todo que tenga que ver con economía, si no es bien complicado. Hermano, si usted es generoso, dele gloria a Dios, porque es lo que ha hecho Cristo en usted. No es un asunto de que siempre ha sido un bueno y amable, no, es lo que Cristo ha hecho en usted. Verso 29, continuemos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Mire qué interesante. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿En dónde es que lo que yo diga puede edificar? En la iglesia. En la iglesia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿A fin de qué? De dar gracia, de estimular gracia, de impartir gracia a los oyentes. Hermanos, y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, pero ya vamos a ver eso. Cuando la Biblia dice ninguna palabra corrompida, está hablando de algo podrido que antes salía con nosotros con fluidez. Utilizamos la lengua para dañar, para herir, para maltratar con nuestras palabras. Pero Cristo cambió eso y dice, mira, ya te cambié, ya eres una nueva criatura. Usa tu lengua, ¿para qué? Para animar, para fortalecer, para bendecir, para edificar a tus hermanos. Hermanos, ustedes y yo antes éramos horriblemente venenosos. No solamente éramos vulgares, sino cualquier expresión que utilizáramos para herir, para hacer daño, para poner el dedo en la llaga, y aún lo hacemos. Si ustedes pelean con su familia, ustedes saben dónde poner el dedo en la llaga. Y el Señor dice, eso es corrompido. Eso es corrupto, eso no debe ser más en ti. Sácalo, deséchalo. Lo que necesita ser levantado, restaurado, animado, fortalecido en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la motivación para hacerlo en este texto? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y este texto a veces es polémico. Es posible que Dios esté triste, porque si fuera así estaría triste todo el tiempo. Y le pregunté al pastor David Green, por favor, esto es información, pero el texto lo que está transmitiendo es de una forma antropomórfica, una forma que yo pueda entender de verdad. Tengo una relación personal con el Espíritu Santo y yo hago daño. El Espíritu Santo está diciendo, mira, hay una constricción, hay un daño que se hace cuando en la iglesia con tus hermanos no se están edificando, sino acabando, destruyendo, juzgando, maltratando. Entonces, ¿qué daña a la iglesia, mis hermanos? Chismes, amargura, desánimo. Miren, a veces uno se sienta con alguien y solo tiene cosas malas que decir. Y el Señor dice, no lo haga más. Eso es palabra podrida, eso es palabra corrompida que sale de tu corazón. No más, esa no es la vida que estamos llamados a ver. Lo que estamos llamados es a levantar, a restaurar, a animar, a fortalecer, a edificar usando nuestros labios en el poder del Evangelio. Hermanos, el Espíritu Santo nos deja dos cosas claras en este texto. Primero, que el Espíritu Santo está en nosotros y la relación es, ¿qué tan personal es la relación con el Espíritu Santo? Está morando acá. Está aquí con nosotros. Y quiero decirles algo que hemos hablado muchas veces, pero todo lo bueno que sale del creyente es obra del Espíritu Santo. Y todo lo malo que salga de tu vida eres tú. Pero todo lo bueno que salga de tu vida no es otra cosa que el mover el poder del Espíritu Santo en tu vida, como el Paracleto que Cristo nos dejó para ayudarnos, bendecirnos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos selló para el día de la redención. Él es el que asegura que Dios empezó una buena obra y la va a perfeccionar. Es ese Dios personal que está en mí, que yo entiendo que todo el poder que necesito está en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo que mora en mí. Es personal, está ahí.
Terminemos el texto. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. 32 antes, en vez de sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El deber en este texto no radica en lo que te hicieron, el deber en este texto radica en lo que Cristo hizo por ti. ¿Quién es alguien amargado? Vamos a hacer rápido. ¿Quién es alguien amargado? Respuesta, alguien que no quiere perdonar. No quiere perdonar. No se le da la gana de perdonar. Es alguien amargado. ¿Quién es alguien ira? Alguien que explota lleno de rabia porque le ofendieron a él y no al Señor y quiere vengarse, ya sea física o con sus lenguas. Es una persona iracunda. ¿Quién es una persona enojada? Es el mismo iracundo, pero no explota tan feo. Tiene una hostilidad no arrebatada, dice el texto. Ahora, el iracundo y el enojón, ¿con qué acompañan sus faenas? Con gritería y maledicencia. Gritería en que quieren hacer sentir su voz, en que quieren ser atrevidos y vulgares, y todo esto se hace con malicia, y la palabra malicia es aquella persona que actúa de una forma encubierta para hacer daño. Quiere hacer daño. ¿Daño a quién? A la iglesia. Y el Señor dice, no viva más así. No tiene que vivir más así. ¿Por qué? Porque la amargura, no más, estamos en Cristo Jesús. Deseche eso. Amados, ¿cuántos de ustedes, y hacerlo más de práctica, se nos ha ido la mano en la disciplina con los niños? Y 5 minutos después estamos de rodillas mirándolo a los ojos, llorando, pidiéndoles perdón. Ahora, eso no es porque tú seas un padre increíble, es porque el Espíritu Santo te dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ve y pide perdón. Ya. Por eso ustedes pueden ver a un creyente con dos situaciones. Permítame hacerlo más gráfico. Llegan a un supermercado. La señorita le da vueltas de más. Le da 30,000 pesos más. El inconverso lo ve y dice, yo no tengo la culpa. Yo no estoy robando. Se equivocó ella. Y usted sabe en el fondo que ella tiene que pagar eso. Y se va. Ahora es como creyente. Llegan las de vueltas y ¿qué pasa? Wow, ¿qué hago? Y tiene esa lucha ahí. Lo devuelvo, no lo devuelvo, lo devuelvo, no lo devuelvo. Y va caminando como 10 pasos y viene el Señor y ¡pum! ¿Qué está haciendo? Y señorita, qué pena con usted. Mire, es que revisando las cuentas después de 10 pasos, ¿no? Me di cuenta que hay un exceso y es suyo. Y no es que seas buen creyente. Bueno, lo eres por la gracia de Dios, pero fue el Espíritu Santo que te convenció. Ser un ladrón, te va a robar la plata. Eso hace el Espíritu Santo. ¿Qué haces mirando eso? ¿Qué haces hablando? Mira, si no fuera por Espíritu Santo, todas las veces que hay un exceso de dinero, tú te lo vas a robar. Siempre te lo vas a robar. Pero por el Espíritu Santo, ya primero son 10 pasos, luego van a ser 5 pasos, luego al principio dice, mira, te equivocaste, aquí está. Y la señora va a decir, wow, gracias. Y le va a parecer raro que alguien le devuelva plata o no. ¿No es raro que alguien devuelva plata? Hermanos, dice, antes, más bien, sean benignos, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros. Y esta razón no está sino en Cristo. Él ha sido benigno conmigo, Él ha sido misericordioso conmigo y Él me ha perdonado. Es cierto, mis hermanos, que usted y yo reaccionamos mal. En algún momento, ¡boom! Pero dele gloria a Dios, que si no fuera por el Espíritu Santo no pediríamos perdón. Es por su gloria y su honra, formando a Cristo en mí. Mire, San Agustín de Hipona, San Agustín, bueno, el mundo le llama San Agustín, pero está en Cristo, es un santo, ¿no? Este hombre fue terrible en su juventud, horrendamente terrible, siguió todas las sectas habidas y por haber en su tiempo, fue muy dañado. Y él en un momento dijo, bueno, yo necesito escuchar palabra de Dios. Y él asumía que ir a una iglesia iba a escuchar palabra de Dios. Y llegó a una iglesia en Milán donde predicaba un hombre llamado Ambrosio. Y este hombre fue fiel y predicó la palabra de Dios, pero en la biografía de San Agustín, a él no lo impresionó como tal la predicación de la palabra, porque cualquiera espera venir a la iglesia a escuchar palabra de Dios, ¿verdad? A San Agustín lo que lo partió en dos fue que Ambrosio fue bueno con él. Fue bueno con él. Y decía Agustín de Hipona,
Si Ambrosio, este pastor, es bueno conmigo, ¿cuánto más será bueno conmigo aquel que le está predicando? Si Ambrosio es bueno con un miserable como yo, ¿cuánto más bueno va a ser el Cristo de que está predicando? Es una realidad. El Señor dice, mira, yo soy su modelo a seguir. Perdonen como Cristo, sean misericordiosos como Cristo. ¿Cómo sigue siendo Dios con nosotros? ¿Cómo sigue siendo Dios ahora? Lo mismo, Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó y nos sigue amando. Antes bien, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Y eso solo es una realidad porque Cristo está en nosotros. Hermanos, espero no haya confusión, pero podemos perdonar y tener misericordia porque el que tiene misericordia mora en nosotros. Y punto. Miren, a veces yo tengo 2 hijos ahora, pero solo Dios le puede dar vida a mis hijos. Puedo matarme enseñándoles, puedo desbaratarme memorizando con ellos, pero solo Dios da vida a los muertos. Solo Dios da vida a los creyentes. Sí tengo mis luchas con mi hijo y él está en ese proceso y Dios quiera darle la fe que necesita. Pero si eso es verdad, tenemos un profundo descanso ahorita de que Dios va a hacer la obra, de que Dios nos va a asemejar a Cristo cada vez más para que Él sea la gloria. Y cuando tú veas a un hermano que no está caminando como Él dice que cree caminar, ten misericordia, ora por él y ora, Señor, sé más en este hermano, Señor, sé más en esta hermana, porque yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Porque muchos de ustedes y yo hemos escupido para arriba y cae en la cara. Efesios 5:1 dice, se puede imitadores de Dios como hijos amados. Y ese es el propósito de ese texto, imitar a Cristo. Y amados, es posible porque el dueño del original está adentro para poder imitar a Cristo reflejado en nosotros. Y a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Entonces, yo quiero preguntarles, ¿quieren vivir en amargura? ¿Quieren vivir siendo iracundos? ¿Quieren vivir siendo enojones? ¿Quieren seguir viendo despreciativos? Mis hermanos, la Biblia llama a eso esclavitud. Y hoy es un día para ser libertados. Hoy es un día para sacar esa legión de demonios, ese abominable hombre perseguidor y odiador, salir hoy, porque solo Cristo puede hacerlo. Vamos a orar. Señor, yo te pido perdón con toda mi alma de que muchas de mis prédicas, Señor, he exaltado la actividad del hombre y no la actividad de Cristo. Y reconozco, Señor, que eso ha hecho daño en algunos hermanos. Pero al mismo tiempo, Señor, descanso en que tú eres el que guía toda verdad y no yo. Tú eres el que limpia y no yo. Tú eres el que perdona y no yo. Por lo tanto, solo puedo rogar que seas tú en mis labios cada vez más y en los ancianos y en los profesores de escuela bíblica para tu gloria, Señor. Permítenos en esta mañana vernos a nosotros mismos y ver cuán débiles, cuán patéticos son nuestras fuerzas. Señor Jesús, estamos aquí en tu clase, sentados, y rogamos que seas tú viniendo a nuestra orilla como lo hiciste con Pedro, y que le grites a esos hijos, hijitos, cuando muchos estarían pensando, viene el Señor y le va a juzgar por haberlo negado 3 veces. No, Él viene a la orilla tuya de esta mañana y te dice, hijitos. Y no solamente viene con buenas palabras, te está preparando un desayuno en la playa, porque Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Y Él en esta mañana no se está preguntando, ¿vas a guardar la ley? No, Él pregunta, ¿me quieres amar? ¿Me amas? Y lo único que tenemos que hacer es, Señor, tú sabes que he vivido una vida que te odio, que te aborrezco, pero
Dame de tu amor, Señor, y transforma a este hombre débil y necio. Pásame de ser un Saulo de Tarso a ser un Pablo. Pásame de ser un Manasés despiadado a ser un Manasés para tu gloria. Tú tienes el poder, Señor, de salvar en esta mañana a quien tú quieras. Salva a mis hijos, salva a los hijos de mis hermanos, salva a aquellos que están hundidos en la drogadicción, salva a los hijos de Zuli, Señor, dales vida y vida en abundancia. Salva, Señor, a Víctor y a Jimena. Sálvalos. Señor, tú tienes el poder de hacerlo. Sálvalos. Límpianos, restáuranos, bendíceme con el poder del evangelio en mis labios, Padre, te lo ruego. A mis hermanos también, no solamente predicarlo, sino vivirlo para tu gloria. No más amargura, no más iras, no más contiendas dentro de la iglesia, porque eso no edifica ni bendice a nadie. Señor, palabra dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, tú puedes hacerlo blanco como la nieve. Porque contra ti solo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tu palabra, para que seas tenido por puro en tu juicio. Límpianos, Señor, concédenos un corazón limpio y espíritu noble nos sustente. Y entonces, Señor, viviremos para tu gloria, predicaremos tu palabra y los transgresores se volverán a ti. Alabado sea tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, y gracias, porque acá hay un poco de muertos anteriores que ahora están vivos en Cristo. Y solo para tu gloria, Señor. Danos un minuto, Señor, para que tú vengas aquí en este momento y estreches una mejor comunión con tu pueblo y des vida a los muertos, Señor, que están aquí. Por favor, salva. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, vamos a entonar alabanza nueva y libertad, pero permítelas entonar con gozo, sabiendo que es verdad, que tú has roto nuestras cadenas y nos has dado libertad. No permita, Señor, que este pueblo de labios te honre y su corazón esté lejos de acá. Permítenos alabarte, darte gracias, porque tú llegaste a nuestra vida, cambiaste todo y te pertenecemos. Y a ti sea la gloria y la honra, y forma más a Jesús en esta tu iglesia, Betania, la Reforma Cali, para tu gloria nada más, y en Cristo Jesús. Amén.